Dios ha sido bueno, Dios ha sido fiel y aquí estamos por su gracia y su bondad. Vamos todos a abrir nuestra Biblia. Nos vamos para el Nuevo Testamento, una de las cartas del apóstol Pablo, y nos vamos a ir a Tesalonicenses capítulo 5, primera de Tesalonicenses capítulo 5. Vamos a estar leyendo. Vamos a que medios nos hagan el favor y nos los coloquen allí. Primera carta de Tesalonicenses, capítulo 5, y vamos a estar leyendo, gracias hermana, el verso 16 hasta el 18. Si usted lo tiene, puede decirme un fuerte amén. Uy, ese fuerte amén se quedó apenas en el fuerte. Un fuerte amén. Bueno, gloria a Dios. Vamos a leer la palabra de Dios. Primera carta de Tesalonicenses, capítulo 5. Se me fue de aquí. Capítulo 5, verso 16 al 18. Yo tengo otra versión, así que no va a sonar muy parecida a la que usted tiene, pero es más o menos como igual. Dice la palabra de Dios bajo la autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo así: estén siempre alegres, oren sin cesar, den gracias a Dios en toda situación, porque esta es su voluntad para ustedes en Cristo Jesús. Vamos a leer todos el verso 18, todos juntos ahí a una sola voz. Vamos. Den gracias a Dios en toda situación, porque esta es su voluntad para ustedes en Cristo Jesús. Te damos gracias, Señor, por esta linda noche que nos regalas al poder estar aquí juntos, Señor, en tu casa nuevamente. Gracias por la oportunidad que nos da, Señor, de poder compartir en este lugar, en tu templo, el espacio donde los hijos e hijas de Dios se reúnen para adorarte, para bendecirte, pero también, Señor, para llenarse y nutrirse de la palabra tuya, de ese pan de vida, de ese maná del cielo que nos das para que nuestra alma cobre vigor, para que en nuestra mente haya pensamientos de paz, para que de nuestros labios, Señor, se adhiera un léxico de alabanza, no un léxico ni de queja, no un léxico de negatividad, sino palabras que te honren. Y las palabras las aprendemos a través de tu palabra, a través de escudriñarlas, a través de ver cómo hombres y mujeres tal cuales como nosotros vivieron para ti, amaron tu presencia y tú les bendeciste, tú les enseñaste, tú los moldeaste a través de cada proceso, a través de cada una de las circunstancias, Señor. Y gracias por tu palabra, gracias porque al leerla nutre nuestra alma, nutre nuestro ser, Señor. Nos hace entender aún las cosas que en nuestro corazón a veces, Señor, nosotros las tenemos por dureza. En medio de leer tu palabra, en medio de escudriñarla, hablas a mi corazón, me hace, Señor, entender lo que no entendía y me moldea, Señor, según tu santa y perfecta voluntad. Dígale en esta noche: Señor Espíritu Santo, yo te invito a que tú me hagas buena tierra, que mi corazón sea buena tierra. Dile: Espíritu Santo, que hoy tu palabra caiga, Señor, en mi corazón y dé fruto en mi manera de pensar, dé fruto en mi manera de hablar, dé fruto en mi manera de actuar, Señor. Que acabándose este año y empezando este que viene, Señor, tu palabra nos guíe, Señor, a tener en nuestra boca una palabra de gratitud y una actitud de agradecimiento cada día, Señor. Espíritu Santo de Dios, aquí estamos. Hoy somos menos para que tú seas más. Hoy soy menos para que tú seas más, Señor de señores. Y para que tu palabra siga hablando a mi vida y a mi corazón, Señor. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén.
Bueno, hermanos, le doy muchas gracias a Dios por la oportunidad que me da de compartir su palabra hoy viernes en este servicio de doctrina y un servicio de milagros. Entienda que el milagro más grande ya pasó en ti y en mí, y es el ser hijos e hijas de Dios. El tener esta salvación tan grande es el milagro más grande que para ti y para mí ha venido hacerse realidad. Y lo hizo Jesús a través de entregarse por completo por amor. Entonces le doy gracias a Dios por permitirme estar en este culto, y en esta noche seguimos en la línea del agradecimiento, de la gratitud. Agradezco a mis líderes por tener y permitirme la confianza de poder compartir la palabra de Dios con ustedes en esta noche. Y el tema es enemigos de la gratitud. Ese es el tema que hoy vamos a reflexionar, en el cual vamos a llenarnos para aprender de verdad a vencer esos obstáculos que a veces vienen a nuestra vida a impedirnos que de verdad seamos agradecidos. Enemigos de la gratitud. Estamos viviendo tiempos donde ser agradecido es algo que ya pasó de moda. Estamos delante de una generación que poco agradece. De hecho, la generación de esta época es una generación que siente que todos se lo merece, y que las cosas entre más fáciles es mejor adquirirlas. Nosotros que venimos de una generación un poquito más atrás, nos costó adquirir lo que tenemos, nos costó lágrimas y demasiada escasez para tener lo que hoy nuestras manos tienen. Y sin embargo, hoy vemos cómo el agradecimiento ha quedado como en un segundo plano. Son pocas las personas que usted encuentra hasta con civismo en la calle. Ya a veces en estos días estuve viendo un muchacho que hacía un experimento en la buseta de aquí de la Metrocinú para ver quiénes decían buenos días y quiénes daban las gracias al bajarse. Y eran pocos los que tenían ya esa parte cívica de decir un saludo o de agradecer después de recibir un servicio. Porque esta buena costumbre, esta parte de la buena educación, de una u otra manera se está, digámoslo así, desvaneciendo, y poco a poco no quedan muchas personas que agradecen. Más bien ya se están viendo, como les dije, extintas, y se ven pocos. Obviamente estamos en un mundo de caos, en un mundo de estrés, y más en esta época del año donde, Dios mío, parece que el consumismo se dispara, y si las personas no tienen lo que anhelan, hay un estrés. Si no tienen que adquirir una ropa nueva, si no tienen para comprar esto o aquello, se genera en ellos una angustia, y obviamente hay menos razones para agradecer y más razones para estresarse o para, digamos, concentrarse en lo que quieren adquirir. Y es en medio de estos tiempos, es en medio de esta realidad que no la podemos tapar con las manos, donde encontramos enemigos que se levantan en contra de la actitud de la gratitud, en contra de ser agradecidos. Y tú y yo estamos aquí para que el Espíritu Santo, a través de su palabra, nos enseñe, nos deje ver que si nosotros tal vez nos hemos dejado tocar por estos enemigos o los hemos escuchado más a ellos que a Dios, hoy podamos vencerlos en el nombre de Jesús. Hoy podamos tú y yo pararnos firmes delante de esos enemigos de los que no nos dejan ser agradecidos, y pedirle al Espíritu Santo que nos dé la fortaleza y que nos dé la sabiduría para poder ser de verdad agradecidos. Y el primer enemigo que nosotros enfrentamos y que no nos ayuda a ser agradecidos es el inconformismo. Ese es el primer enemigo de la gratitud, el inconformismo. Y algo que debemos reconocer, hermanos, es que por naturaleza el ser humano es malagradecido.
nosotros como seres humanos somos más malagradecidos que agradecidos. Nada más si usted se pone a pensar que su papá y su mamá le entregaron tanto y en realidad uno no le paga al papá ni a la mamá todo el sacrificio que ellos hacen y han hecho por cada uno de nosotros. Uno se queda corto entre las groserías, entre la adolescencia furtiva que tuvimos algunos. Uno nunca le va a pagar a sus padres todo. Las desvelos, nunca le va a pagar a sus padres el sacrificio, el día que dejó de comer para que tú comieras, el día que no durmió cuidando esa fiebre que tenías alta, el día que se fue temprano a trabajar para traer para tus útiles escolares. Esas cositas que de pronto de niños ninguno de nosotros se dio cuenta, o tú que estás ahora joven no te diste cuenta, son las cosas que tus padres hicieron por ti y nosotros aún en nuestra vida, en nuestra actualidad, no le hemos pagado a nuestros padres tanto. Y de hecho siento que somos malagradecidos porque todavía nos falta mucho por retribuir el bien que han hecho con nosotros. Entonces, cuando nosotros entendemos que en nuestro ser está ese sentimiento de no agradecer completamente, nos damos cuenta que somos propensos a dejarnos tentar por este primer enemigo que es el inconformismo. Nosotros nunca estamos conformes, ¿sabía usted eso? Siempre hay algo en que nosotros estamos, digamos, desencantados o desilusionados o porque nacimos en el hogar que nacimos. ¿Por qué nací pobre? Dicen unos. ¿Por qué no nací en Europa? ¿Por qué no nací allá en Estados Unidos? ¿Por qué tuve que nacer aquí en Montería? ¿Por qué tuve que nacer allí en el barrio ese donde me tocó? Y empezamos a decir que por qué nos tocó este estrato social y no nos tocó allá en el Recreo, en la Castellana, etcétera y etcétera. Y usted ha escuchado muchos comentarios de esto porque estamos inconformes por eso. Hay gente que está inconforme por el nombre. ¿Por qué me pusieron Josefina? ¿Por qué tenían que ponerme ese nombre? ¿Por qué que no se les ocurrió otro nombre que ponerme ese nombre tan maluco? Y no les gusta el nombre. De hecho, hay gente que no nombra su nombre, que no lo menciona porque nunca le ha gustado, porque nunca le ha agradado. Está inconforme desde que tuvo uso y razón de cómo se llamaba y nunca le gustó. Hay gente que está inconforme por el aspecto físico. Ay, pero ¿por qué? ¿Por qué soy así? ¿Por qué soy tan chiquita? ¿Por qué soy tan gordita? ¿Por qué soy tan flaca? ¿Por qué tengo estas manos tan grandes? ¿Por qué tengo estas manos tan pequeñas? Y todo le ponemos, digamos, de otra manera, un color de algo que no nos gusta. ¿Ustedes creen que fue adrede o fue de casualidad que Jesús dijo en Mateo 6:27, ¿y quién podrá, por mucho que se afane, quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? ¿Sabe por qué dijo Jesús eso? Porque hay algo que al ser humano lo incomoda más y es su aspecto físico, que siempre va a encontrar algo que no le gusta. Y Jesús sabía que la estatura es un ejemplo de muchas de las cosas que al ser humano no le gusta de sí mismo. ¿Qué preguntaba la hermana ahorita que empezó el servicio? ¿Cuántos son obra maravillosa de Dios? Así dijo ella. Ella preguntó, ¿cuántos son obra maravillosa de Dios? Y algunos medio alzaron la mano y dijeron, amén. O sea que aquí hay como contaditas las obras maravillosas que Dios hizo. Unos cuantos dijeron amén, pero con miedo, así como que les daba miedo decir que eran obra maravillosa de Dios. Porque nuestra parte física la cargamos a veces con pena. Y obviamente estamos en una idiosincrasia burlesca. Lo que resalta en nuestro cuerpo, si nuestros ojos son más grandes, siempre va a haber alguien que te los va a denotar y te va a maxificar. Si tus labios son gruesos, te lo va a maxificar y se va a burlar. Si tus orejitas Dios te las dio más grandes, se van a burlar, porque este Dios en gracia es así, lastimosamente. Si te ven gordita, ay, estás gordita, y te lo van a decir, y a veces despectivamente, que en vez de sentirte bien te van a hacer sentir mal. Ay, te ves gordo, te ves gorda, ay, Dios mío.
Estamos en una idiosincrasia que es así. Y eso de una u otra manera, aunque usted no se da cuenta, hermano, aunque usted lo dice jocosamente y no lo dice por mal, hay personas que lo sienten. Y aunque a usted le parezca una broma, a los demás no les parece una broma. Y Jesús, que todo lo sabe, dijo, ¿y quién podrá por mucho que se afane añadir a su estatura un codo? ¿Sabe qué te quería decir Jesús a ti y a mí? Tú eres mi obra maravillosa, grande, pequeña, gordita, flaquita, blanquita, morena. Tú eres mi obra maravillosa. No te afanes por eso, porque yo no me afano. Es en que eso no se convierta en tu afán. Por eso Jesús lo entendía. No te afanes en cómo te ves. Jesús sabe de nuestro inconformismo y Él trata de que tú y yo aprendamos a vivir lo que dijo la hermana. Es que Dios es tan fiel. Cuando ella leyó Salmos al comenzar el servicio, el salmista dijo, porque tus obras son maravillosas, estoy maravillado. Soy obra maravillosa. Para Dios tú y yo somos obra maravillosa. ¿Cuántos creen eso? Ya lo está entendiendo, lo está creyendo. Ahora que la hermana vuelva a preguntar, oye hermana, vuelva a preguntar. ¿Cuántos son obra maravillosa de Dios? Cuando yo era más pequeñita, no he crecido tanto. Yo quería tener una cabellera así, súper larga. Y yo me acuerdo que yo jugaba con los traperos y le hacía moño a los traperos y yo decía que ese era mi cabello. Porque yo tenía 3 lanitas. Siempre las he tenido. Y yo tuve una tía que era como esta idiosincrasia muy burlesca. Y ella decía, ahí vienen las mellitas, con las paticas de cangrejo en la cabeza. Las paticas de cangrejo eran los pelitos. Y yo siempre decía, ay, mi pelito de paticas de cangrejo. Eso lo decía yo. Un día, ya grandecita, cuando entendí que este pelito no lo tiene todo el mundo, lo tengo mi hermana y yo y la abuela mía. De las nietas que tuvo mi abuela, esas 2 mellizas sacaron este pelo. Y cuando yo entendí eso, que era única entre muchas, yo me sentí feliz. Yo me sentí dichosa de poder que me dijeran el mismo pelito de la vieja Ángela, porque así le decían a mi abuela. El mismo pelito. Eso para mí se volvió un aprecio, un orgullo, una alegría. ¿Sabe que esas facciones físicas que tal vez la gente nota y que tal vez a ti te da pena, son las facciones de tu ADN que te hacen único, que te hacen especial, que te hacen parecido a esa persona que en tu corazón has amado, que en tu corazón te ha dejado buenos recuerdos? En este caso, cada vez que me veo mi pelito, que ya le están saliendo canitas, y así igualito, así va igualito como era el de la vieja Ángela, va igualito. Me alegro y le doy gracias a Dios. Porque tienes que empezar a agradecer por tu cuerpo, tienes que empezar a agradecer por tu fisionomía, tienes que empezar a agradecer por la formidable obra de Dios que tú eres. Génesis capítulo 1, 27 dice que nosotros fuimos creados a imagen de ¿quién? ¿A imagen de quién? ¿Les parece poco? O sea, usted y yo fuimos creados a imagen de un árbol, de una montaña, de un avestruz. No, a imagen de Dios. Tú y yo tenemos la imagen de Dios. Y en medio de esa imagen de Dios está el ADN de los nuestros, de donde venimos, de nuestra gente, de quien pertenecemos, de ese apellido que Dios en su gran misericordia nos hizo tener. Y ahí viene el ADN codificado en nuestros genes. Y por eso nuestro cabello, nuestro porte, nuestra nariz, nuestros ojos. Entonces, Dios quiere
que tú y yo amemos esta obra maravillosa que es todo nuestro ser, pero que lo amemos con agradecimiento, porque nuestro cuerpo no es un error. Nuestro cuerpo no es para que te avergüences. Por eso dice Efesios capítulo 2, verso 10, porque somos hechura suya, escúchelo bien, creados en Cristo para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Aleluya. No deje que el inconformismo le quite el agradecimiento aún de su propio ser. No se sienta inconforme por cómo vive, por cómo está y por cómo es. No deje que las palabras necias y las expresiones, a veces pienso yo, qué sé yo, expresiones, te quiten el gozo y te quiten el aprecio y el amor que debes tener por ti mismo. Es mejor ser agradecido. Hoy le agradeciste a Dios por tus manos que te dieron la oportunidad de hacerle esa comida a tus hijos, de prepararte y ponerte linda y lindo para venir a la iglesia. Ya le diste gracias a Dios por esos pies que no te gustan, que te permitieron ir a trabajar, te permitieron llegar otra vez a tu casa, te permitieron levantarte esta mañana de la cama. Ya le diste gracias a Dios por tus ojos, que aunque están borrosos como los míos, todavía te deja ver por dónde vas a andar y todavía te deja ver a tu familia. Ya le diste gracias a Dios por eso, por ese corazón, por esos pulmones que llevan los años que llevas tú de vida, ayudándote a respirar, ayudándote a cada una de las funciones de tu cuerpo, los años que llevas de vida, y que Dios te siga dando fortaleza para que sigan ayudándote a llevar más años de vida en salud. El inconformismo, un enemigo de la gratitud. Otro enemigo es el afán. El afán es esa preocupación, ese apuro, esas ansias por lograr tener algo. Y ojo, quiero que entiendan esto. Una cosa es el afanarse y una cosa es el esfuerzo, empeño y la dedicación. Yo me empeño, yo me dedico a hacer bien las cosas. Yo me esfuerzo por hacer bien las cosas y eso está excelente. Pero cuando el afán se vuelve preocupación, que es exactamente el afán que bíblicamente aprendemos en las Escrituras, cuando el afán se vuelve preocupación, cuando el afán te distrae de mirar lo que tienes a tu alrededor, por tener unas ansias de querer más y más, ahí el afán se vuelve para ti contraproducente. Y en vez de sumarte, te resta, porque te resta la paz, te resta energías, te resta tranquilidad y te aumenta el estrés, la preocupación y obviamente te tiene ansioso todo el tiempo. Cuando hay afán con ansiedad en nuestro ser, es muy difícil agradecer, es muy difícil. Porque estamos tan apurados en querer esto o aquello que nos olvidamos de agradecer por lo que tenemos ahora, por lo que tenemos a la mano, por las pequeñas cosas que en el día a día se nos revelan. Pero como estamos ansiosos por querer aquello que no tenemos, entonces obviamos ver y mirar con agrado y con gratitud lo que a nuestro alrededor está. Cuando tus energías están tan afanadas para alcanzar esto o aquello, es muy difícil, por no decir imposible, tomarse el tiempo para agradecer. No es malo ocuparse de nuestras necesidades, otra vez les digo. Hay que ocuparse sin preocuparse. Escuche bien, ocúpese, pero no se preocupe. Esfuércese sí por hacer las cosas bien, pero no se cargue. Disfrute el proceso de hacer las cosas bien. Mateo 28, ahí en el capítulo 6, donde leíamos por nada estéis afanosos, dice el verso 28, y por el vestido, ¿por qué afanáis? Yo quisiera que Medios me lo colocara, por favor, el capítulo 6 de Mateo.
Y por el vestido, dice el verso 28, después de que nadie pueda añadirse un codo a su estatura. Y por el vestido, ¿por qué afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de esos hermosos lirios del campo. Y dice el verso 33, sígamelo colocando, hermano, hágame el favor. Pero buscad primero su reino y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Si los lirios del campo, que no hilan, que no trabajan, son tan hermosos, porque son muy hermosos, son de diferentes colores, de unos pigmentos hermosos, tienen unos pigmentos, una cosa esplendorosa, una coloración que se difumina, es una cosa hermosa. No les traje las imágenes para que vieran un lirio, lo hermoso que se ve en colores, en variedad de colores. Y la palabra de Dios nos dice que ni hilan, ni se preocupan por comprar hilo, ni tela, ni costura, ni costurero. Y son tan hermosos porque el Padre Celestial los tiene y los ha hecho así. Y que ni aun Salomón, rico de millones y millones de oros, pudo vestirse con toda la gloria de un lirio del campo. ¿Cuánto más el Señor hará con nosotros? Solamente Él dice más, buscad primero su reino y todas esas cosas os serán añadidas. El afán hace que no agradezcamos porque nos carga, porque queremos estar bien, pero en realidad estamos mal, porque nos ponemos ansiosos. Y el Señor nos dice, cálmense, cálmense, busquen primeramente mi reino, su justicia, yo te voy a dar eso. Las mujeres somos muy amantes, los hombres que trabajan, los proveedores del hogar se afanan mucho. Y el Señor le dice, busca primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las cosas, no dice algunas, todas serán añadidas. Por eso dice Filipenses 4, verso 6, por nada estéis afanosos, dice el verso 6 hasta el 7, por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Cuando la ansiedad viene, no te va a dejar agradecer. Cuando estás preocupado en exceso, no vas a poder agradecer, se te va a hacer difícil. Por eso hoy el Señor me habla y te habla a ti, te habla a tu mente y a tu corazón. Deja de preocuparte, hija, deja de preocuparte, hijo, que yo tengo todo bajo control. Aleluya, gloria a Dios. Otro enemigo de la gratitud es la envidia. Sí, Señor, así como lo oye, la envidia. ¿Y por qué la envidia, hermana Diana? La envidia es un gran enemigo de la gratitud porque esta emoción negativa es esa que te enoja, que te entristece cuando a alguien le va bien. Cuando a alguien le va bien, cuando alguien hace algo bueno, algo que lo hace muy bien a ti, en vez de alegrarte, te enoja. Y ese enojo te va a traer obviamente ingratitud, porque vas a sentir que eso que él alcanzó o eso que ella alcanzó no es justo, eso no se lo merece. Eso no es que ella lo tenga que tener ni que él lo haga. ¿Por qué le tocó a él? ¿Por qué no me tocó a mí? Yo era más digno. Ella no era tan digna, él sí era tan digno. Y ese sentimiento no hace que agradezcas. La Biblia nos habla que la envidia es pecado. La envidia es destructiva. Hace parte de las obras de la carne. Porque como dice la palabra en Proverbios, carcome los huesos, carcome el alma. Gálatas capítulo 5, verso 21 dice, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredan el reino de Dios.
El que tiene envidia en su corazón está en peligro de no heredar el reino de Dios. El que no se alegra del bien de otro está en peligro. Escúcheme bien, y esas son palabras mayores. Está en peligro de no heredar el reino de Dios. Por eso, como les decía, Proverbios 14:30 dice: el corazón apacible es vida de la carne, mas la envidia es carcoma de los huesos. Una cosa peligrosa, un corazón envidioso. Conocemos historias como Caín y Abel, ¿verdad? ¿Cómo actuó Caín? Por envidiar la ofrenda que su hermano le estaba entregando a Dios y cómo Dios la recibía con agrado. Encontramos la historia en la Biblia de el rey Saúl envidiando a David, cómo lo proclamaban y lo alababan por haber matado a aquel gigante en aquella batalla. Pero encontramos una historia muy particular en el capítulo 73 de Salmos, y es la historia de Asaf. Asaf era un levita, un cantor, un músico, alguien que adoraba a Dios, que conocía el poder de la alabanza y la adoración porque él lo hacía. Esa era su profesión. Pero dice la palabra de Dios en el capítulo 73 de Salmos que la envidia vino a su vida. Y fue tal el golpe fuerte que la envidia hizo en él, que él dice que casi tambalea y cae, que casi resbala y cae porque tuvo envidia. En el capítulo 73 de Salmos, del 1 al 9, empezamos a ver, usted lo puede leer con calma porque no lo podemos leer exactamente aquí, pero ahí en su casa usted empieza a ver un hombre que empieza a quejarse, a ser sincero, a abrir su corazón y a decir: tuve envidia de los malos. Sí, tuve envidia del impío. Le iba bien, hacía y deshacía, se portaba mal, se mofaba, y en vez de irle mal, le iba muy bien, decía Asaf. Estoy parafraseando lo que dice el Salmos. Asaf dijo: yo vi que el que no amaba a Dios, el que no se guardaba para Dios, le iba más bien que a mí. Eso era lo que le estaba diciendo ahí. Yo que voy a la iglesia todos los viernes, al culto de doctrina, yo que diezmo, yo que voy al ayuno, yo que sirvo en el grupo de alabanza, yo que toco el piano, yo que sirvo en medio, yo que soy ujier, yo que estoy en la casa de Dios me va mal. Pero el impío que hace lo malo, que se gasta la plata en parranda, saliendo por aquí, saliendo por allá, haciendo el mal por aquí, le va bien. Esa era la queja de Asaf ahí en el capítulo 73. Y dice él mismo que tuvo envidia. O sea que dijo: qué injusta es la vida. Qué injusta es la vida conmigo, que soy hijo de Dios. Porque a mí me va como el hijo sin mamá. Y dice la palabra de ahí, del 1 hasta el 9, que era quejándose, quejándose y quejándose y quejándose. Y por eso es que cuando tú envidias, no puedes agradecer porque te estás quejando porque a él sí y a mí no. Ahí es imposible que agradezcas. Porque a ellos sí y a nosotros no. Y Asaf estaba en esa situación. Pero dice el verso 16 que él se vio torpe, era torpe. Se sintió torpe como un animalito. Y dijo: tan torpe era yo que no entendía. Dice arriba. Pero dice el verso 16, yo quisiera que los chicos lo mostraran. El verso 16 del capítulo 73
Cuando pensaba tratando de entenderlo, esto fue muy difícil para mí. Estaba totalmente absorto en ese dilema de por qué me pasa esto, yo siendo un hijo de Dios, porque al malo le va bien. Uy, qué rabia. Y dice el verso 17, por favor, chicos. Hasta que entré en el santuario de Dios, entonces comprendí. Hasta que entré. El único que hace que tu corazón entienda lo que no entiende esta mente es la presencia de Dios. Lo único que me ha hecho entender, hermanos, cuando estoy encerrada en mis pensamientos y empieza la queja en vez de la alabanza, es Dios, es la presencia de Dios. Por eso cuando tú te sientas inconforme, porque sientas que a otros les va bien y por qué tú siendo hija de Dios o hijo de Dios te va mal, no vayas y no hables fuerte, di, pero ¿por qué tiene que pasarme esto a mí? No empieces a vociferarlo, ve a la presencia de Dios. Porque ahí es donde comprendemos. Ahí es donde Él habla nuestro ser, cambia nuestros pensamientos y toca nuestro corazón. Fue ahí donde Asaf entendió que no había necesidad de estar envidiando a un impío, que no había necesidad. Ahí, dice, ahí comprendí el fin de ellos. No envidies lo que otro tiene, y más si es injusto. Dios te cuida, Dios te ama y Dios te tiene para cosas grandes. En el verso 22, cuando él se sintió torpe como una bestia, o sea que no entendía, pudo después decir en el verso 23 que Dios no lo dejó, sino que lo tomó por su mano derecha. Con la envidia la queja estará en vez de la gratitud. Asaf lo entendió. Hasta que llegó y dijo, hasta que comprendí. Y ya dejó de quejarse. Ya dejó de estar vociferando porque a él no y a otros sí. Cuando entró a la presencia de Dios, el Señor le hizo entender que Él lo cuidaba y que Él lo sostenía. Y no de cualquier manera, sino con su mano derecha, o sea, con toda la fuerza del poder de Dios, lo vigorizaba en su alma. Y entonces fue cuando dijo el versículo 25, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Aleluya. Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Cuando usted esté pasando por el dolor de ver que otro le va bien y a usted no, dígale, Señor, quítase eso de mi corazón. Y diga, ¿quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo, Señor Jesús. No hay nadie que sea más deseoso para mí que tú, Señor. Pero eso solo lo hizo el poder entrar en la presencia de Dios y poder cambiar la queja de envidia por agradecimiento. Por eso el que envidia no agradece. Y el último enemigo de la gratitud, para ir cerrando, hay muchos, pero bueno, yo solo dejé hasta aquí, es el negativismo o la incredulidad. Sí, y los puse juntos, porque el negativo rechaza lo bueno. El que es negativo es una persona que siempre ve lo malo. Vamos para allá, no, mejor no va a llover. Ay, qué bonito, mira, nos están invitando. No, nos puede pasar algo malo. Siempre está pensando en lo malo. Nunca ve lo bueno, sino siempre está pensando en lo malo. Y el estar predispuesto para lo malo lo hace desobedecer. No voy a hacerlo. No voy a hacerlo. No sigue las reglas. Hace lo contrario de lo que se le pide. Y en otras palabras, es desconfiado. Y alguien que es desconfiado no cree. Y alguien que no cree es incrédulo.
Y si tu corazón y mi corazón, si en tu corazón y en mi corazón hay negativismo e incredulidad, no vamos a agradecer. Porque estamos siempre esperando lo malo. Porque siempre a todo le estamos poniendo el desastre o la calamidad. A todo le estamos viendo el pesimismo en vez de ver una oportunidad para mejorar y salir adelante. Y de una u otra manera estamos incrédulos y recelosos a creer que puede suceder algo bueno por esto que está pasando. ¿Sabes que ser agradecido es tener fe? Cuando tú agradeces, tienes fe. ¿Sabías eso? Cuando tú y yo sentimos ese sentir profundo de aprecio por las cosas que recibimos, estamos teniendo fe. Porque lo que tú recibes lo estás recibiendo con alegría, con gozo, y te estás sintiendo contento, te estás sintiendo contenta, te estás sintiendo bien por algo que te ha llegado. Que no sabes cómo llegó, que no sabes cómo pasó para que esa persona te la estuviera entregando, pero tú crees, tú tienes la certeza de que es bueno para ti y lo recibes con alegría. Por eso la gratitud es un sentimiento de apreciar lo que tú recibes. Y lo haces creyendo que es bueno para ti lo que estás recibiendo. ¿Sí me hago entender? Cuando tú agradeces, crees. Crees, sí, hermano, crees. Crees, tienes fe. Por eso alguien que de una u otra manera está incrédulo, que desconfía todo el tiempo, no agradece. No le cuesta agradecer. Alguien que en sus labios solo tiene una palabra negativa, una palabra para encontrarte el error, en vez de encontrarte la fortaleza, nunca te va a agradecer por lo que le estás dando o por lo que puedes llegar a darle. Porque está la desconfianza todo el tiempo en su corazón y no cree. Este enemigo es uno de los enemigos más fuertes que entra al corazón del ser humano. Porque el Señor Jesús dijo, y cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. Hallará gente que esté agradecida con Él por lo que Él ha hecho y ha entregado, por lo que Él ha permitido, bueno o malo. Cuando agradeces, tú crees que has recibido para tu bien. Si recibes algo pequeño, es como si fuera grande. Si recibes algo bueno, es como si fuera grande. Si recibes algo malo, es como si fuera bueno. Porque tu corazón no está escéptico, está confiado. Porque tu corazón no está incrédulo, está con fe. Y todo lo que tú veas, aunque sea pequeño, tú lo ves con ojos de fe y agradeces como si fuera algo grande. Porque cuando tú tienes agradecimiento en tu ser, aunque tú veas la circunstancia, como dicen por allí, de mal en peor, tú no la ves de mal en peor. Tú la ves de victoria en victoria, aleluya. Tú la ves de gloria en gloria. Y no es fácil porque te está hablando una persona que sí ha visto las cosas malucas este 2025. Pero con lágrimas en los ojos le he dicho, Señor, tú tienes el control. Así lo decía la hermana mientras cantaba. Es que usted tiene que cantar con el entendimiento, hermano. Escuchar lo que están ministrando. Ella lo decía, no ha sido un año fácil, con lágrimas tal vez, pero Dios ahí estuvo fiel, porque eso hace los que creen, los que creemos, agradecemos. Aunque no veamos, agradecemos. Aunque no tengamos, agradecemos. Entonces, hermanos, si tú estás inconforme con algo, estás afanoso, o estás envidioso porque no te alegra el bien ajeno,
o porque estás lleno de palabras y pensamientos pesimistas. Hoy te vengo a decir lo que el Espíritu Santo me dijo a mí. Para tú vencer estos obstáculos de el ser desagradecido, tienes que hacer lo contrario. La tristeza la vences con felicidad. El enojo lo vences con la alegría. La envidia, el afán, el inconformismo, el pesimismo, lo vences agradeciendo. Sí, hermanos, agradece. Di gracias. Haz lo contrario, porque lo contrario es la solución para vencerlo. Cuando venga el inconformismo, el afán, cuando te sientas así, agradece. Saca fuerzas de donde no tienes y agradece. Dile, aún con lágrimas en los ojos, gracias, Señor. Gracias por esto que estoy viviendo, y séle sincero y sincera al Señor. Agradece. Por eso ahí en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, ahí donde leíamos al empezar, dice, estad siempre gozosos, oremos en todo tiempo, y dice, dad gracias a Dios en todo. Dad gracias a Dios en todo, en tu apariencia, por lo que tienes, por lo que no tienes, por cómo te ves, por lo que tú ves que otros tienen. Dale gracias a Dios por todo, y cuando lo hagas vas a descansar, porque dice aquí, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Si tú y yo queremos hacer la voluntad de Dios, ahí lo dice, dad gracias en todo. ¿Quieres hacer la voluntad de Dios? Dad gracias en todo. ¿Quieres ser un hijo o una hija que hace la voluntad de Dios? Da gracias en todos, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Y cuando tus peticiones sean entregadas al Señor, entonces tú y yo habremos vencido esos obstáculos y enemigos de la gratitud. Y seremos de verdad agradecidos y tendremos un corazón